Hay información que llama mucho la atención, como las que le voy a compartir ahora. 1 de cada 10 niños en República Dominicana es obeso o es malnutrido. Ese es un tema que todos deberíamos de manejar, todos los que tenemos hijos, los que tenemos nietos. Y para eso nuestra invitada de hoy nos va a hablar de qué debemos hacer, qué no debemos hacer y cómo la alimentación es básica para la nutrición. Hablando de nutrición como un concepto en general, debemos todos entender y llevar. Para eso nuestra invitada en el día de hoy es la doctora pediatra nutrióloga, doctora Michelle Aimé Romero Licairac. Bienvenida, doctora. Hola, gracias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Doctora, viendo esos datos que acabamos de decir de lo que es la desnutrición y la obesidad, porque muchos hablamos de que los niños tienen problemas de alimentación y todo el mundo piensa nada más en el obeso, pero también está la desnutrición. Exacto. O viceversa. ¿Cuáles son esos factores que están incidiendo? Vámonos primero por la obesidad. Para que la obesidad sea un mal que se está viviendo tanto en infantes y en niños pequeños. A nivel mundial, básicamente. Exacto. Bueno, todo tiene que ver con que ya, por ejemplo, para nosotros en República Dominicana, la influencia que hemos tenido de otros países de Occidente, por ejemplo, como Estados Unidos, de las comidas rápidas, del tiempo en pantallas, todo eso ha hecho que el consumo de ciertos alimentos, también por el tiempo, por ejemplo, que en casa no haya tiempo para preparar comidas adecuadas y siempre se recurre entonces a comidas rápidas que resuelven el momento. Luego vino la pandemia también, que eso fue un pico importantísimo en el aumento de peso de una población pediátrica importante. Antes se veía la obesidad por grupos de edades. Ahora se está viendo que desde los pequeños, o sea, niños de 4 o 5 años hasta adolescentes, están sufriendo de esta, ya diríamos que básicamente una pandemia por igual, porque nos está afectando a nivel mundial. Pero son factores que empiezan desde muy temprano, incluso desde que el bebé está en la barriga de la mamá. ¿Cómo así? Por ejemplo, una madre que inicia un embarazo en sobrepeso o en obesidad o sin hábitos alimenticios adecuados para ella, pues ya van predisponiendo a ese bebé a recibir una carga de alimentos o de nutrientes que quizás no son los adecuados o los necesarios en cantidades exageradas, y por lo tanto ya su genética también viene modificada en ese sentido. Por ejemplo, una madre que consume muchos carbohidratos, la respuesta que va a tener ese bebé va a ser diferente. O sea, el tema de la insulina, por ejemplo, la carga de hidratos de carbono en el bebé por igual, también ya lo empiezan a predisponer para el momento de que nazcan. Por ejemplo, son madres que el bebé nace grandísimo, de 8 libras, 9 libras, y lo ven, ay, qué bien, pero ¿qué pasó? Y que nació gordo y colorado, como la gente dice. Exactamente, entonces son factores que culturalmente lo vemos bien, pero no realmente es lo que está bien. Entonces ya a medida que el bebé ya luego que nace, por ejemplo, un bebé alimentado con leche materna, solemos ver que son niños que aumentan mucho de peso, pero es porque la leche materna va a fluctuar en su composición. Y no es que no se le preste atención, pero tampoco se es tan estricto como si fuera, por ejemplo, un bebé alimentado con fórmula. Un bebé alimentado con fórmula de manera exagerada, en tiempos no adecuados, entonces va a estar consumiendo una cantidad de calorías constante, porque la fórmula viene en tantas onzas, tantas calorías, y se le da, por ejemplo, cada 2 horas. Al inicio debe ser cada 2 horas, cuando es un bebé de un mes, de un recién nacido, pero ya a medida que va creciendo debemos de ir ampliando ese tiempo de... ¿Como a partir de cuántos meses ya tú empiezas a...? Usualmente en la consulta de pediatría, por ejemplo, al mes todavía es cada 2 horas, ya los 2 meses, usualmente hasta los 3 meses, que es lo que le llamaríamos el cuarto trimestre del embarazo, porque todavía el bebé está muy apegado a la mamá, necesita mucho de ese apego. Cada 3 horas, pero el bebé ya va a ir pautando su tiempo. Exacto. Ya a medida que tienen 4 meses, que incluso son más activos, que están más en contacto o en conexión con su entorno, pues ellos mismos amplían quizá cada 4 horas, incluso duermen a veces la noche completa y ahí no habría inconveniente. En el primer mes es donde todavía hay que ser un poquito más cuidadoso con ese tiempo por el tema de las hipoglicemias que todavía... o sea, si un bebecito, vamos a hablar de un mes, se duerme y duerme 6 horas, ¿se debe despertar o no se debe despertar para darle comida? Si un recién nacido, sí. Idealmente, cada 2 horas, cada 3 horas sería lo ideal. Esa parte ya neonatología la conoce más exacta, pero sigue lo que se recomienda de manera general.
tratar de evitar esos periodos tan prolongados todavía en el primer mes de vida. Ya después de ahí ya se va regulando. Okay. Perdón, doctora, algo que me llamó la atención. Usted dice de que si la madre lleva una mala alimentación mientras está gestando, eso el niño, si la madre comía mucho carbohidrato, ya el niño nace con una condición que va hacia los carbohidratos. No realmente, porque, por ejemplo, todos a nivel, o sea, de manera, desde que estamos en la barriga, lo que tenemos más acentuado es el deseo por el dulce o el sabor del dulce. Okay. Todos. O sea, eso es como la genética o la embriología, vamos a decir. Pero la respuesta, por ejemplo, a la insulina de ese bebé, por esas cargas de hidratos de carbono que tenía durante la barriga, puede ser diferente y quizás predisponerlo a la obesidad. No estoy diciendo con esto que va a ser un niño obeso. Okay. Pero lo mismo que pasa, por ejemplo, una madre que no se nutre adecuadamente, una madre que inicia un embarazo en muy bajo peso por alguna condición o por algún trastorno de alimentación, entonces ese bebé también sufre esas consecuencias de esa malnutrición o desnutrición de la madre. O sea que las dos variantes van a afectar al bebé, porque todo lo que reciba a través del cordón umbilical es una respuesta que él va a tener y genéticamente se va a ir también cambiando. Si es una alimentación adecuada, pues entonces su respuesta va a ser adecuada y su crecimiento va a ser adecuado. Y perdón, una madre obesa, genéticamente el niño ¿va a tener la obesidad en su ADN o no? No es tan exacto como que sí o no. Hay una probabilidad, incluso se habla en los estudios que se han hecho recientes, que hay, por ejemplo, siempre decimos, no, que su familia todo el mundo es gordo y como que eso se subestima al paciente por eso. Pero se ha visto que, por ejemplo, una madre que se embaraza obesa y una madre que fue obesa y se hizo una cirugía bariátrica antes del embarazo, cambia la genética del bebé. O sea, tiene una posibilidad de modificar la genética del bebé. Okay. Claro, un hijo de madre obesa tiene muchísimas consecuencias, o sea, puede tener muchas consecuencias tanto durante el embarazo como en el posparto, o incluso en el bebé. Son bebés que nacen grandes, o sea, macrosómicos, que requieren a veces estar en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Pero sí, es algo genético que se puede ir modificando. Incluso por eso que a veces cuando llegan los pacientes obesos a la consulta, que la primera excusa es esa, como que, ay, que todo en la casa son obesos. Por eso hice la pregunta. Exacto. Hay formas, y quizás no vamos a hacer un cambio genético inmediato en ese paciente, pero sí tenemos la posibilidad de ir cambiando a su linaje posterior, o sea, a sus hijos, a sus nietos de ese niño o de esa niña. Entonces sí, de alguna forma hay un factor genético importante en el tema de la obesidad. Entonces por eso es que es sumamente importante que la madre sea consciente de cuál debe ser su alimentación, tanto antes de quedar embarazada, durante el embarazo, y si va a lactar por igual. O sea, todo eso influye. Entonces, ¿de qué otra forma también afecta el tema de la obesidad desde temprana edad? Un niño que inicia alimentación complementaria en un momento que no le corresponde o de una manera inadecuada. Es decir, por ejemplo, un bebé que desde temprano se le presentaron alimentos, usualmente se le presentan compotas, cosas dulces, entonces ese gusto por el dulce, que ahorita decía que es lo que tenemos más acentuado, pues va a ser su preferencia. Entonces se va a acostumbrar a comer a veces hasta por encima de su capacidad. O, por ejemplo, niños que son alimentados con papillas, que preparan 4 onzas de papilla y entienden que hay que darle las 4 onzas. A eso le iba a preguntar. Entonces, las cantidades, ¿cómo manejamos las cantidades? Lo primero es que hay que entender que hay unas señales que tiene el cerebro de hambre y de saciedad que usualmente se violentan en los niños. ¿Por qué? Porque, como decía, cuando empieza la alimentación complementaria, entienden que hay que darle 4 onzas y si no se come las 4 onzas, se insiste. Entonces estamos violentando esa señal de saciedad que tiene el bebé, o incluso de hambre. Quizá le estamos dando comida cuando no le corresponde y lo estamos obligando. Entonces, ¿qué va a generar eso posteriormente? Que ese niño o esa niña, cuando sea adolescente, cuando sea adulto, no se lea y coma hasta limpiar el plato. Entonces vamos a tener adultos sobrepeso o obesos. Sobre todo con la tendencia que nosotros tenemos, y aquí hablo por mi generación, de que uno le sirve, que a ver, quiero hablar con usted sobre la cantidad, y déjame el plato limpio. Exacto. Exactamente. O sea, eso está mal. Eso está mal. Claro, hay que entender, porque hay niños que sí tienen, o sea, que no comen absolutamente de nada, pero por eso es importante siempre hacer un recuento del día. Muchas veces las madres llegan y dicen, no, es que no come de nada. Y yo, ok, vamos a hacer un recuento. ¿Qué desayuna? No, un biberón de leche de 8 onzas. ¿Y qué merienda? No, otra vez leche. Obviamente, cuando se le ofrece la comida, el desayuno, nunca va a tener hambre, porque 8 onzas, un vaso, o sea, 8 onzas representa un vaso. Okay. Nosotros como adultos nos tomamos un vaso de leche y fácilmente duramos hasta las 2 de la tarde sin comer nada. Entonces, un niño, ¿qué implica eso?
cuando le presentamos la comida, en qué horario lo estamos haciendo, con qué tiempo de diferencia estamos presentando esas comidas, esas meriendas, esas tomas de leche. Entonces, todo eso hay que verlo constantemente. Además de que todavía en la población pediátrica, hasta los 5 años aproximadamente, el niño no come siempre igual, o sea, en cantidad. Nosotros adultos podemos comer lo mismo todos los días en la misma cantidad. Por ejemplo, el niño no. El niño un día come un montón, se lo comió todo, comió el desayuno, el almuerzo, la cena, todo. Otro día el desayuno fue perfecto, pero el almuerzo más o menos y la cena no quiso nada. Y va a fluctuar mucho y todo eso va a depender de su demanda en el día. Porque además de que hay una demanda física, de actividad física, hay una demanda de crecimiento. Entonces, por eso va a fluctuar, nunca va a ser lo mismo. Ay, no, pero es que ayer se comió el puré entero, pero ya hoy no quiso, es normal. O sea, lo que hay que siempre terminar el día haciendo ese análisis, haciendo un recuento rápido en casa. ¿Cómo fue el día de hoy? Bueno, él comió esto. Al final, los niños no necesitan tanta caloría como nosotros. Por ejemplo, nosotros un adulto, el estándar son 2.000 calorías. ¿Y un niño? Más o menos. Va a depender de la edad. Porque hay todo en pediatría es cálculo. Hay un cálculo desde 102 calorías por kilo hasta 45 calorías por kilo, dependiendo de la edad del paciente. A medida que va creciendo, menos calorías por kilo, obviamente. Ah, según crece, menos calorías. Sí, claro, porque, por ejemplo, un bebé que pesa 3 kilos. Ah, bueno, ya. Sí, claro. Exacto, cuando uno hace el cálculo, más o menos 800 calorías, 1.000 calorías, entonces es muy fluctuante. Pero eso ya es un cálculo que nosotros como nutriólogos lo sabemos, lo tenemos en consideración. Si, por ejemplo, hay que preparar un plan de alimentación, lo hacemos en base a esa caloría, pero los papás es simplemente tener esa idea de que al final del día sí se completó, o sea, y quizá hoy no comió 1.000, pero mañana se comió 1.200, entonces el cuerpo va compensando. La idea es, obviamente, ni que se quede en déficit, ni que tampoco hayan excesos, porque entonces vamos a caer en desnutrición o en malnutrición, o la obesidad, que es una malnutrición. Ok. Cuando el niño ya se le da comida normal, eso es, ¿cómo usted dice? Alimentación complementaria. Alimentación complementaria. ¿Esa comida puede ser la de la casa o debe ser baja de sal o sazones o cosas? Todavía hasta el año, desde los 6 meses, que es cuando debe iniciar la alimentación complementaria, hasta el año, la comida debe ser lo más libre de sal y azúcares posibles. O sea, de hecho se dice no sal, no azúcar. No es que quizás. O sea, no es que de la comida que están haciendo en mi casa, la habichuela se la den. Bueno, podemos preparar la habichuela, ablandarla como hace, y antes de echarle lo que quiera usar el adulto, pues entonces tratar de sacarla quizás con sazones naturales. Se pueden usar las hierbas que usamos. Exacto, la verdurita. Sazones, exacto, verdurita y todo eso. Pero ni sal ni azúcar. Ni obviamente ni eso caldito, ni nada de eso. No, obviamente. Ni para lo grande. Ni para lo grande, pero bueno. Pero sí, eventualmente, o sea, lo ideal es que hasta tenemos 6 meses para que el niño pruebe absolutamente todo. Hay alguna que otra excepción, por ejemplo, la miel es un no por el tema del botulismo, porque puede estar contaminada. Hay otros, por ejemplo, los vegetales muy verde oscuros, por un tema ya de ciertos elementos que puede contener, pero aquí nosotros no lo tomamos tan en cuenta, en otros países sí. El consumo de pescado, dependiendo del pescado, por ejemplo, el atún no se recomienda, el atún no de lata, sino el atún natural, porque puede tener ciertas contaminaciones dependiendo de dónde se ha criado, pero para nosotros quizás no aplica tanto, porque no todo el mundo tiene acceso, por ejemplo, a un pedazo de atún fresco. Exacto. O sea, que son cosas que no son, el no rotundo de la miel, es un no, y la sal y el azúcar. O sea, la miel no. Es un no hasta los 12 meses. Después de los 12 meses, entonces sí ya no hay ningún inconveniente, porque ya tienen todas sus vacunas y no hay no habría problema. Pero tratar de que durante todo ese tiempo esté expuesto a todo tipo de alimentos. Lo ideal fuera que fuera lo que le dicen alimentación guiada por el bebé, que es el famoso baby led weaning, pero eso va a depender también de la disposición de los padres o del cuidador, de que se sientan seguros de poder practicar ese tipo de alimentación. Eso es que tú le pones al niño y el niño come por sí solo. Muchas veces lo que se recomienda es hacerlo combinado, papillas y quizá un trozo de algo de lo que se le está ofreciendo, un vegetal, algún víver, que nosotros tenemos esa posibilidad de que tenemos una variedad de víveres que alimentan perfectamente. Y tratar de hacerlo combinado. ¿Por qué? Porque la alimentación en el bebé no es solamente alimentarlo. Eso implica también parte del neurodesarrollo, de una estimulación. Entonces, si simplemente lo sentamos para que coma y no le permitimos explorar, sentir texturas, sentir olores, sentir sabores, entonces al final no tiene sentido, porque no es nada más como decía, alimentar, es educar en la alimentación, es educar a tener, a que ese niño o esa niña tenga una relación positiva con los alimentos. Y eso se logra desde el inicio. Ok, vamos ahora a hablar eso de la relación positiva con los alimentos. Vámonos a un corte y volvemos para hablar específicamente de ese tema.
De vuelta con la nutrióloga pediátrica, la doctora Michelle Romero. Doctora, hablando de la relación positiva con la alimentación, expliquen un poco de eso, porque uno siempre ve que los niños o refunfuñan que yo no quiero comer, que no, que cuando adulto es como tengo un problema y lo que hago es ir a comer, que eso pasa mucho, y de ahí uno ve mucho obeso, y es mucho psicológico. Sí, claro, esa parte es psicológica. Pero la alimentación, la buena relación con los alimentos, como decía anteriormente, inicia desde temprano. Desde que inicia la alimentación complementaria, esta debe de ser con una buena relación con los alimentos. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, el niño o la niña que se va a sentar a comer en su alimentación complementaria de 6 meses debe estar en un ambiente agradable. No puede ser que el niño en la silla y la mamá o la cuidadora haciendo otra cosa o voceando o ¡ay, se va a ahogar! O sea, ese estrés que se le pone al bebé, lo siente, lo percibe, los niños todo lo absorben. Entonces, el ambiente debe ser sumamente agradable, debe ser incluso, aunque los niños obviamente no entienden de horas ni de tiempo, pero que sí ya se vaya programando y que sea una disciplina de, por ejemplo, ya tiene una idea de cuándo va a llegar su hora de comer. Y su lugar de comer es este. Y cuando se sienta a comer es, o sea, libre. Puede poner la mano, puede ensuciarse, porque también es eso. Empezamos con, no, límpialo y mete la mano en la habichuela y hay que limpiarlo de una vez. Después vemos adultos que no se pueden ensuciar ni una gotica, ni se pueden ensuciar la camisa o lo que fuese, pero viene por eso. Entonces, ¿qué también implica una buena relación? Que se le permita tocar, sentir. Por eso vemos muchas veces que ya cuando entran al año y medio, 2 años más o menos, que empieza el tema de la neofobia, que es el miedo a lo nuevo, los niños que no tuvieron tanta exposición, o sea, no se les permitió tanto explorar por ellos mismos, suelen ser los famosos picky eaters. Obviamente, ser picky eater o niño melindroso o mañoso puede tener muchísimas razones, pero usualmente viene por eso, porque desde el principio fue como todo... no te ensucies, no le pongas la mano, no hagas o no se le permite explorar, o la textura siempre es en papilla, y después cuando se supone que debe haber un cambio, porque neurológicamente necesita un cambio en la consistencia, no se hizo a tiempo. Entonces cuando ya viene algo nuevo, en una etapa donde ya no son bebés, tienen más control de sí mismos, empiezan a independizarse, a saber que son individuos, entonces se vuelve el tema de que ahora son picky eaters. Cuando se vuelve niño mañoso, entonces empieza la guerra. Que el niño no come de nada, se le dice a la vecina, a la abuela, a la tía, a todo el mundo se le informa que el niño no come de nada. Y todo el tiempo el niño o la niña está escuchando eso. ¿Qué empieza a crear eso? Un tema de que la comida, o yo la uso para manipular, y no en el mal sentido, porque se oye muy feo decir el niño un manipulador, pero sí, o sea, si yo voy a tener la atención, con la comida, entonces eso es lo que yo voy a hacer. Y si yo recibo cariño de mis padres con la comida, entonces yo lo voy a hacer así. Entonces ya la relación empieza a verse como entorpecida por ese tipo de conducta. Claro, para mí quizás es muy fácil decirlo porque eso fue lo que estudié. Quizás para un papá o una mamá lo que quieren es que su hijo coma. Y eso se entiende. Ok, pero ¿qué debe hacer un papá cuando tiene un hijo melindroso? Lo primero es bajar como 3 escalones de ansiedad, porque la ansiedad en los niños, la ansiedad del adulto, los niños la perciben perfectamente y la usan como digo, en 2 formas. O complazco, comiéndomelo todo, aunque no quiera. Que de ahí desarrolla después una persona adulta que todo lo que le pongan enfrente se lo come. O empiezo la batalla y yo como lo que yo quiera cuando yo quiera. Y me limito a lo que yo quiera. Claro, como decía, hay situaciones que quizás niños dentro del espectro autista o alguna otra condición que ya es otro tema. Y eso también hay que descartarlo. Pero así mañoso por dinámica, por eso es que siempre en la consulta de nutrición pediátrica es importante hacer como un cuestionario, cómo es el ambiente familiar, con quién come el niño, dónde come, a qué hora, cómo son sus horarios, porque todo eso va a afectar en la conducta. Entonces muchas veces el niño se sienta y ya está los ojos de mamá y papá arriba del plato del niño, pero cómete eso, que no come, no, pero no le dé eso, que no le gusta. Entonces ya lo vamos como encasillando. Y él mismo se lo permite porque sabe que esa va a ser su forma de tener la atención, que es completamente normal en los niños. O sea, no es que sea un niño malcriado ni nada por el estilo. Pero todo eso hay que entenderlo para poder crear esa buena relación con los alimentos. Si es una familia que, por ejemplo, ven que mamá come plácidamente, que disfruta de sus comidas, que obviamente como todo ser humano puede tener cosas que no le agraden, pero expresarlo y que no sea como, no le diga nada, o se lo tiene que comer, o no se lo ponga porque ni yo me lo como. Entonces ya vamos limitando. Sí.
Y eso pasa muchísimo. Quítale la basurita, que yo no sé. Exacto. Yo conozco, yo tengo un caso de eso. Sí, o no, no se la sirva con grano, que no se come los granos, pero tú ni siquiera has intentado. No, es que yo tampoco me lo como así, pero no lo predispongas. Entonces son cosas que como padres muchas veces no tenemos la capacidad de verlo, porque, como decía, simplemente lo que quieren es que su hijo se alimente. Y eso se entiende, es una posición natural de madre y de padre. Pero tenemos que también ser conscientes que los niños no son robots, que no es nada más que coman, sino que para ellos todo lo que haga un niño implica una aventura, implica explorar, implica aprender. Entonces, si eso lo entendemos, que va dentro de la crianza, entonces probablemente la alimentación empieza a ser más fácil. Y claro, también entender que así como nosotros como adultos no nos gusta todo, a ellos también no tienen por qué gustarle todo. Claro, siempre tienen que estar expuestos. Que muchas veces pasa que, no, yo le di papa y no le gustó y más nunca se le pusieron una papa. No pretendas que a los 5 años como papa, porque el tiempo de explorar y de conocer ya pasó. Claro, eso no quiere decir que no se pueda reintroducir, pero mientras más temprano mantenemos esa exposición a los alimentos, más fácil es a futuro que pueda tener una alimentación variada. Si tenemos 10 víveres, que se atreva a probar. Exacto, cosas. Sobre todo eso. Tenemos 10 víveres y que se coma 5 estaría perfecto. Difícil cuando nada más se come uno, y cuando no hay de eso, entonces la casa entera se vuelca a... Mi hijo nada más come arroz blanco. Exacto. E incluso muchas veces llegan a la consulta y me lo dicen, doctora, ir a un viaje es difícil porque si no aparece arroz blanco o no aparece papita, él no come de nada. ¿Qué uno debe hacer en ese caso? Bueno, lo primero es que... Estamos de viaje, el niño nada más come arroz, no hay arroz. Ajá. Ofrecerle otra cosa. Y dejarlo, si lo come, va a llegar un momento que se va a comer lo que sea. Se va a comer, o sea, lo que pasa es que a veces la gente entiende que es como un castigo y no es un castigo. Lo que pasa es que si lo acomodamos, va a saber que siempre se va a acomodar y que mamá y papá van a hacer de tripa corazón para solucionar el problema y se va a poner renuente a probar otra cosa. Pero si desde el principio mostramos autoridad, una autoridad respetuosa, no, mira, eso es lo que hay, no hay otra cosa. Probablemente la primera comida no la coma. Quizá al día siguiente diga, bueno, ayer yo pasé hambre, déjame yo hoy, entonces sí cómeme lo otro. Y también otra cosa es que antes se hacía mucho, de que si no se come el almuerzo, dáselo de cena. Mentira. Sí, sí. Lo ideal es, porque, o sea, eso sí es un castigo. Entonces sí se empezaría a crear una la mala negativa. Relación con la comida. ¿Qué sí es ideal? Tener un horario establecido, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, a veces otra merienda. ¿No quiso el almuerzo? Mira, bueno, tú no quisiste el almuerzo. Usualmente se esperan 25 o 30 minutos con el niño o la niña sentada en su mesa o en su silla. No quisiste nada, siempre comunicación, eso es importante con los niños. No, bueno, mira, entonces tu merienda es a las 3, pero la merienda es una fruta. Si le damos lo mismo que le ofrecimos de almuerzo, a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche no se va a comer la cena. Entonces no estamos haciendo nada. Okay. La idea es que entienda que hay horarios establecidos, hay reglas. Que no es de yo no quiero esto, entonces media hora, ahora tengo hambre, dame la galletita. No, es a las 3 que te toca. Y te toca una fruta. Exacto. El miedo de los padres es que se desmayen porque le bajó el azúcar. Y no va a pasar. O sea, obviamente, a menos que haya una condición clínica, ya eso es otro tema. Claro. Pero en un niño normal, activo, contento, saludable, no se comió el almuerzo, que espere la merienda que sea una merienda. No, yo quiero más, ¿no? Que te toque en la cena, que te toque entonces algo más. Para que vayan entendiendo el tema de la disciplina. Y los niños necesitan disciplina, los niños necesitan límites. Eso no soy experta en crianza, pero es algo que, o sea, la nutrición está dentro de la crianza. Claro. Para que tenga una relación positiva y para que sea algo que en familia se haga, que no lo use en adulto para temas de ansiedad, sino que sea parte de su crianza y de su formación. Con todo eso que usted nos está diciendo, lo que sí queda claro es que la alimentación es parte de la educación psicológica también. Sí, de la crianza. De la crianza. Sí. O sea, que la alimentación no podemos verla como la alimentación es una cosa, la disciplina es otra, la escuela otra. No, la alimentación va parte del desarrollo integral del individuo. Completamente. Porque incluso, y lo veo mucho en consulta, el tema de la alimentación se convierte en un tema de disciplina en la casa, donde el día entero, el día completo, se basa en que el niño no comió. Okay. Entonces, eso afecta todo, afecta la relación con los padres, entre los padres, las dinámicas de familia, de salir a la calle a compartir porque el niño no va a comer de nada, que el niño va a la casa de la abuela y solo se dice que no come de nada, entonces la abuela le da el helado porque no comió. Entonces, cambia mucho la dinámica y la crianza.
y se vuelve un solo tema, porque todavía hasta los 5 años, donde podemos controlar un poquito mejor, o sea, literalmente en la consulta lo dicen, el día entero la mamá está preocupada porque no comió, porque no desayunó, porque doctora que no come de nada, y la abuela lo dice, y la tía lo dice, y la vecina lo dice, entonces el niño solamente oye eso. Y eso afecta a su crianza, afecta a su autoestima, afecta la relación con los alimentos. Eso es importante señalar. Entonces es muy importante que así como hay límites para tiempo en tableta, salidas en familia, también hay límites para las comidas. Es una disciplina, es un horario que se establece. Y mientras mejor establecido está, pues más consciente el niño está de lo que son los alimentos, de las horas de comida, de no usar la comida ni como premio, ni como castigo ni para tranquilizar ese momento de ansiedad, o sea, sino que es un momento agradable. Yo a veces digo que alimentar o comer debe ser como respirar. Nadie le aplaude a un niño porque respira. Entonces nadie tiene que aplaudirle. Se lo comió todo. O sea, debe ser algo como que fluya, simplemente fluya. Pero eso va a requerir mucho de los cuidadores, de los padres, de los adultos. Yo le iba a decir que, hablando así de la nutrición en los niños, pero lo que ya yo estoy viendo, que una consulta con usted no es solo la alimentación de los niños, es cómo los padres que llevan a los niños a consulta, porque el niño está sobrepeso, tiene que haber realmente una conversación muy profunda con los padres. Sí. Realmente la consulta, porque los padres, o sea, hay que al niño le gusta la papa frita, pero no se la dé. No, y no es tan fácil, porque a veces se entiende, pero una consulta de nutrición pediátrica es prácticamente, dependiendo de la condición del niño, claro, 80% conversación y un 20% de examen físico, obviamente, pero la parte más importante es conversar sobre la disciplina, los hábitos de la familia, o sea, es muy psicológico básicamente. Entonces sí, una consulta de nutrición toma mucho tiempo precisamente por eso, porque no es nada más decir, no, el niño va a comer tal cosa. Muchas veces van donde mi doctora que no come de nada, yo quiero que usted me le haga un menú. Yo te puedo hacer un plan, te puedo buscar miles de recetas y al final yo no voy a hacer, o sea, yo voy a perder mi tiempo y tú tu dinero. ¿Por qué? Porque va a depender de la disciplina que se ponga en la casa. Un niño mal comedor no es mal comedor porque tiene un problema de que, o sea, no, hay una disciplina que hay que analizar. ¿Qué pasa cuando no quiere tal cosa? No, se le da un biberón de leche, no, se le da una galletica, no, se le hace lo que quiera, o hacen 3 platos, 3 cenas diferentes. Entonces ahí no hay disciplina. Yo te puedo hacer un menú y tú vas a hacer todas las recetas que yo te ponga y al final no vas a lograr nada. Entonces depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de la actitud de los padres, que sean conscientes de que toma tiempo, toma conocer la edad de cada niño, qué implica la edad de cada niño, y eso lo vamos conociendo, por ejemplo, en los colegios. ¿Qué están haciendo ahora en el colegio? Están pegando cosa dura. Bueno, pues entonces ya tú sabes que las texturas más sólidas tú se las puedes poner, que le explore. O sea, que puede ser algo... Exacto. Esa es la idea, de que la nutrición en el niño sea parte de su estimulación. Ok, bueno, doctora, yo creo que nos quedó bastante claro en esta primera entrevista, porque queremos que nos vuelva a visitar para que hablemos ya sobre la nutrición con niños especiales, vamos a decirle así, y poder también, y que siga educando a los padres, a los abuelos, gracias, de cómo debe ser la alimentación. Pero antes de despedirnos, yo tengo que develar un secreto, lo digo, dile. Que la doctora aquí resulta que es mi hija mayor con la que me entrené de lo que era una mala comedora. No sé si era el ambiente o qué era, pero era una niña que se crió, duró un momento que duró 3 días comiendo guineo, y cuando la llevé al pediatra me dijo, ¿se te convirtió en mono? No, le dio diarrea, no puedo dejarla que coma guineo. Y de ahí en adelante aprendí que coman lo que quieran. Todavía ella un poco así. Pero esa es mi hija mayor, la doctorcita. Yo me gradué con ella de los viajes que dimos. Así es. Pero nada, así que ya ustedes saben. Doctora, ¿dónde pueden para consulta con usted? En las redes sociales estoy como doctora Michelle Romero. Ok. Y ahí pueden conseguir las informaciones donde puedo dar la consulta de nutrición pediátrica. Ok, perfecto. Ustedes saben, doctora Michelle Romero. En Instagram y en Facebook también está. Sí. Y en Facebook. Ahí ustedes van a tener toda la información de ella. Así que nos vemos en una próxima entrega de Sobrevivientes. Hoy estuvimos hablando sobre cómo alimentar a los niños, qué debemos, qué no debemos. Así que espero que de esto le saquen mucho provecho. Nos vemos en una próxima entrega.